Here we go. Video o análisis, si lo quieres poner, de los fichajes hasta el momento. Vamos a darle, papá. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Ya llevo varios días sin hacer videos porque justamente no hay partidos, no hay contenido. Estoy esperando con ansias la Copa del Mundo por obvias razones, ¿no? Para hacer análisis del partido, para que tenga otra vez contenido, si no estoy acabado. Y también porque será la primera vez que veo una Copa del Mundo y a la vez analizo los partidos, ¿sabes? A este cierto punto. Y la verdad, me interesa cómo voy a vivir esa experiencia. Me gusta que va a ser la primera Copa del Mundo que hasta cierto punto le transmite en vivo, ¿no? Transmitir en vivo, no en general, pero sí cuando finalicen los partidos, hablar de todo, ¿no? De los partidos, de los análisis, etcétera, etcétera. Y ya faltan menos días, faltan justamente 3 días para que se inicie el pitido inicial, ¿sabes? Por el árbitro en el partido de inauguración entre México y Sudáfrica, justamente. Y la verdad te espero con ansias. Pero antes de que llegue ese día, quiero hacer este video hasta cierto punto especial o nuevo para mí. No es un video en el cual voy a tener mucha información o voy a tener la certeza, tal vez me equivoco en algunas cosas, porque voy a hablar en sí de los fichajes que se han hecho hasta el momento y más que nada centrarme en el tema Real Madrid, por lo último que se ha hablado y lo que ha sucedido hasta ahora y lo que va a suceder mañana. Pero bueno, antes de empezar, siempre decir que si te gusta, que te suscribas, que me dejes tu like, te lo agradecería un montón. Y vamos a darle, vamos a empezar. Tal vez el video dure 5 minutos, no creo que vaya a ser muy largo. Es un video y la verdad no soy un canal o no voy a ser un canal que se va a especializar en hablar de fichajes. Tal vez para cuando termine la Copa del Mundo y en ese momento no sé si me den ganas de hacer otro video como este, entonces mejor busco un video de YouTube, busco a un canal en concreto que hable de fichajes para la próxima temporada que va a ser 2026-2027 y me veo un video y debatimos y analizamos todos los fichajes que se hagan y hablaremos si serán un gran acierto, si se van a hacer decepción, veremos, obviamente dependiendo de la cantidad que se ofrezca por cada fichaje, ¿no? No es lo mismo un jugador que tú compras por 10 millones, no puedo debatirte si va a ser un tremendo éxito o un fracaso, que hablar de un fichaje de 100, de 80 millones de euros, libras o como se llame o como se pague. Entonces vamos a empezar con el primer tema, Real Madrid Club de Fútbol. Justamente el Madrid se ha hablado mucho últimamente, más que nada por las elecciones y lo que conllevan estas elecciones sobre los fichajes. Vamos a hablar que justamente ya sabemos quién es el victorioso, quién es el nuevo presidente del Real Madrid, justamente Florentino Pérez, si no mal con un 64% de votos y un 30 y algo de Enrique Riquelme, el candidato que se había también propuesto para ser presidente y cual termina ganando justamente Florentino Pérez. El abuelo Badas volvió a su prime. Bueno, no lo sabemos, pero justamente lo que me llama o lo que me interesa de este momento de Real Madrid y sobre que tenga que ver con los fichajes es lo que dijo Florentino Pérez antes de los votos, antes de las elecciones, que iba a traer un jugador con la etiqueta galáctico, que iba a gastar, o que iba a intentar gastar 150 millones, yo creo que de euros, en un fichaje para el Real Madrid. Es verdad que dio algunas pistas, dijo que no iba a ser Haaland, que no iba a ser Kane, que no iba a ser Olise, que no iba a ser, ¿quién otro más dijo? Eh, Dentro de esos tres, creo que mencionó otro más que ya no me acuerdo. También dijo que no iba a ser ni de la Premier ni de la Liga Española. Entonces, con estos días, obviamente la gente ha intentado adivinar quién es. Y los nombres que han salido, que se han puesto en alto, serían Joe Neves, Vitinha y justamente un jugador que hasta el momento está buscando el Barça y que todavía no se arregla entre el Atlético de Madrid es Julián Álvarez. Yo creo que son los 3 nombres que más se han alzado por todo lo que ha mencionado, las pistas que ha dado Florentino Pérez para este fichaje galáctico. Que justamente antes de ir con eso, quiero hablar un poco de Enrique Riquelme, que aunque perdió, es verdad que también prometió fichajes. Uno de ellos era Klopp, otro era Haaland y hasta cierto punto Rodri. Que es verdad que todo se le fue por la culata, o sea, le salió el tiro por la culata, literalmente, porque cuando habló de Haaland en su Instagram, en sus redes, dijo que jamás había hablado con el presidente Enrique Riquelme o con el
presidente no, con el, ¿cómo se le dice? Al candidato Enrique Riquelme. Por lo mismo, por la parte de Klopp, se había dicho que el asistente de Klopp o su representante de Klopp había dicho que jamás había hablado con Enrique Riquelme y que justamente estos dos personajes iban a tomar acciones judiciales, acciones fiscales o como coño se le diga contra Enrique Riquelme. Por parte de Rodri es verdad que nunca hubo algo o nadie salió a desmentir nada, tal vez lo de Rodri podía ser de él. Y la verdad es que Enrique Riquelme quería hacerla a lo Florentino, literalmente lo que hizo Florentino en su momento con Luis Figo, que prometió que si era presidente del Real Madrid, si salía ganador, iba a fichar a Luis Figo, lo quería hacer Enrique Riquelme con Haaland y con Jürgen Klopp. Pero creo que lo que pasó y las acciones de Jürgen y de Haaland al momento de saber y de tomar acciones legales, hicieron que creo que esa vendiumiada de Enrique Riquelme bajara mucho las expectativas. Es verdad que podía haber sido la misma forma de justamente lo que hizo Florentino Pérez cuando habló de lo de Luis Figo, y Luis Figo salió y dijo que ni en pedo eso iba a pasar, que era imposible, que él no habría jamás hablado con Florentino Pérez, que jamás había tenido un acuerdo con él. ¿Qué pasó? Terminó yéndose al Madrid porque justamente sin que Luis Figo lo sepa, su representante había hecho el trato con Florentino y el representante había afirmado que si Florentino no era electo, él le tenía que pagar 30 millones de euros o algo así, no me acuerdo cuál era la cosa, pero al final de cuentas el representante de Luis Figo tenía que pagarle 30 millones de euros a Florentino para que Florentino le pagara, no, si, ya me acuerdo cómo era, si Florentino salía campeón de las elecciones, pero no traía a Luis Figo, le iba a pagar a todos los socios de Real Madrid su abono, no me acuerdo cómo era, ¿no? Si no venía Luis Figo. Entonces, Florentino salió campeón, y le dijo a Luis Figo, vente, Luis Figo se negó, entonces Florentino Pérez le dijo al representante, papá, firmaste, dame mis 30 millones para pagarle a los socios. Literalmente Florentino fue un magnate, fue un hombre de negocios, fue un businessman, porque o traía a Luis Figo o el representante le pagaba 30 millones y él no gastaba nada. O sea, el prime del abuelo Badass, literalmente. Y eso fue lo que pasó en su momento. Y algo parecido quería hacer Enrique Riquelme, el método le salió mal. Y bueno, terminó siendo campeón. Se terminó saliendo ganador Florentino Pérez. Y ahora vamos a centrarnos justamente en los fichajes que había yo mencionado. Justamente antes de las elecciones, como mencioné en su momento, Florentino Pérez habló de eso, de que iba a gastar 150 millones para un jugador con la etiqueta galáctico, literalmente. Y como dije, Florentino Pérez dio pistas de quiénes no iban a ser, que ya mencioné, como Haaland, como Kane, como Lisé, de jugadores que no juegan ni en la Premier ni en la Liga Española, iba a fichar. Entonces, bueno, más que nada de la Premier, de la Liga Española no, de la Premier. Entonces, pues los, digamos, personajes que quedaban para este tipo de fichaje eran muy pocos. Para el nivel de dinero que iba a gastar Florentino Pérez, eran muy pocos. O era Julián Álvarez, por justamente lo que está pasando con el Barça y Florentino, no sé, le quiere quitar al Barça a Julián Álvarez. Joao Neves y Vitinha. Y mucha gente también dijo Olise, aunque mismo Florentino Pérez dijo que no iba a ser Olise. Tal vez sea una mentira, sea un engaño de Florentino Pérez, no lo sabemos. Y justamente es mañana, bueno, hoy, porque este video lo estoy grabando por la madrugada, sería mañana, hoy, que Florentino Pérez debe de dar o debe de decir o por quién va a fichar o a quién va a fichar por esa suma de dinero. Entonces hay que estar atentos a lo que dice Fabrizio Romano para ver el Here We Go, quién va a ser el nuevo galáctico por parte de Real Madrid. O así Florentino Pérez hizo la vendiumiada de humo histórica de su vida. Pero bueno, justamente otro fichaje que se anunció por parte de Real Madrid fue José Mourinho, el ex DT de Real Madrid en esa época del Madrid contra el Barcelona Prime. Justamente ya se confirmó que José Mourinho es DT del Real Madrid. Obviamente se confirmó antes de que Florentino ganara las elecciones. Si no ganaba Florentino, Mourinho no iba a ser DT del Madrid, pero terminó ganando Florentino y eso hizo que Mourinho
fuera oficialmente el nuevo DT del Real Madrid. Veremos cómo le va a Mourinho. Es verdad que no llega con una muy buena época, que digamos, ya está un poco gaga, pero tal vez veamos su pick. Yo creo que la razón por la que se contrató a Mourinho, más que técnicamente, que tácticamente todavía no se ha acostumbrado a la época moderna, yo creo que es más que nada para controlar el vestuario con mano dura. Yo creo que no hay otra opción, no hay otro entrenador que te ofrezca eso, además de Jürgen Klopp, que justamente ha negado que va a ser del Madrid. La verdad es que no veo otro entrenador que tenga una espalda grande y que tenga las características justamente de José Mourinho, ¿no? Entonces, veremos cómo le va al portugués otra vez en esta nueva etapa del Madrid. La verdad, yo espero que le vaya bien. La verdad, me gustaría ver un Madrid con Mourinho y con Flick en parte del Barcelona, ¿no? Enfrentándose sería lo mejor. Y luego, justamente, otros dos fichajes que ya se confirmaron 100% por parte del Real Madrid. Uno es Dumfries, el lateral o barra calirero del Inter de Milán, que es lateral derecho, si le quieres poner, un jugador que para mí tiene 30 años, pero es verdad que el Madrid lo compró por 20 millones. La verdad es que el precio está bien por la edad que tiene. Y la verdad es que Dumfries tiene un nivel, aunque tiene una edad ya de 30 años, tiene un nivel para mí excelente. Y que tal vez se le pueda sacar más. Yo creo que es un muy buen lateral ofensivo, te ataca mucho. Defensivo yo creo que es mejor que Arnold. Obviamente si hablamos de técnica o de calidad, Arnold tiene más, pero yo creo que es un muy buen lateral que te puede ser suplente igual como titular. Yo creo que la razón por la que compraron a este jugador es para evitar también las lesiones de Arnold, porque Arnold es un jugador que se lesiona mucho, entonces así evitan. Si se sobrecarga de partidos Arnold, meten a Dumfries. Si hay un partido donde quiera jugar más agresivo, tal vez el Real Madrid meten a Dumfries, que es un lateral que es más agresivo que Arnold. Es verdad que Arnold es agresivo, pero no es tan ofensivo, aunque no lo parezca. Es un lateral que se queda un poco atrás, que no sube tanto, pero es un gran lateral que obviamente te puede solucionar a través de un pase o una magia, literalmente Arnold, un partido. Pero Dumfries, la verdad es que es un muy buen suplente, un muy buen titular, también si lo quieres ver de esa forma. Y el otro es Ibrahim Konaté. Yo creo que si hablamos de lo que es Konaté como defensor, es un mal fichaje. O sea, literalmente, justamente en el partido de Francia contra Costa de Marfil, un amistoso que no se jugó hace mucho, hace unos días, hay un blooper de Konaté, pero fatal. O sea, pero amigo, que tú dices, mamita Konaté. Incluso antes de ese partido, es que no es simplemente un partido en excepción, no es simplemente algo aislado. Ha sucedido en varias partes de la temporada donde Konaté ha dejado varios bloopers, ha dejado varias cosas que tú dices, mamita. Eso sí, Konaté es un central muy rápido, eso es la verdad, Konaté es un central muy rápido. Tal vez con José Mourinho saque su prime, no lo sabremos, igual que pasó con Vitinha hace unos años, que ni en pedo era uno de los mejores mediocampistas del mundo y hoy en día es el top 2, como fue con Hakimi, con Nuno Méndez, con varios jugadores que potenció Luis Enrique, que hoy en día son casi igualados, como considerados como los mejores jugadores del mundo en su posición. Puede pasar con Konaté, pero la verdad es que también por la cantidad por el que el Madrid lo fichó, a la vez es un buen fichaje. O sea, como jugador hemos visto varias cosas que tú dices, mamita, Konaté, pero es verdad que el precio por lo cual paga el Real Madrid, y además de que viene como agente libre Konaté, hasta cierto punto como que lo equilibre y hace que sea un buen fichaje. Bueno, yo creo que por parte del tema Real Madrid, no creo que tenga de hablar más para este video de fichajes, y vamos a mencionar un poco más fichajes ahí que son un poco más al azar, un poco más random, si le quieres poner, pero yo creo que con el tema Real Madrid con eso basta y suficiente. Yo creo que no han sacado otra cosa el Real Madrid. Justamente, como digo, mañana hay que estar atentos. Tal vez haga un video o haga, no sé, un short para subirlo a mis redes sobre el fichaje del Real Madrid, porque la verdad es que lo va a romper toda. Entonces veremos en su momento, veremos mañana y hablemos un poco más de otros fichajes. Justamente el Liverpool justamente echó ¿cómo se le llama? Al DT de Países Bajos, se me fue el nombre por completo. Ya saben a quién hablo, al DT de Liverpool, que es verdad que no tuvo una gran temporada justamente, y que justamente fichó el Liverpool ahora a Iraola, si no ando mal, DT del Bournemouth, que la verdad es que Iraola tiene muy buena espalda. Yo creo que el partido entre el Bournemouth y el City, justamente el último partido de la temporada del City, si no ando mal,
bueno, no creo que fue el último, fue el penúltimo. Fue un partido donde se vio mucho lo que puede hacer Iraola, el equipo que era el Bournemouth. La verdad es que ese partido del Bournemouth fue más que el Manchester City. Y la verdad viene o siento muy buenas vibes a Iraola para ser nuevo DT de Liverpool. Déjenme recordar cómo se llamaba el DT de Liverpool. Déjenme buscarlo. DT Liverpool. Porque es que siempre se me va el nombre. Siempre se me va el nombre, amigo. Arne Slot, justamente Arne Slot. Lo siento, la verdad, pero es que siempre estoy gaga en esas partes de los DTs. Bueno, justamente Arne Slot, que fue terminado hasta cierto punto despedido, se fue. Va a llegar justamente Iraola, DT del Bournemouth. Entonces, como sabemos, eh, eh, igual que el Liverpool sacó a Arne Slot, el Chelsea, pues hasta cierto punto ya no tenía DT, sino que estaba un interino, fichó a Xabi Alonso como su nuevo DT. Yo sé que hasta cierto punto, y creo que mucha gente que tal vez escuche esto y me vea a mí, va a estar de acuerdo un poco con lo que digo, que el tiempo le ha dado la razón a Xabi Alonso. No, porque hasta cierto punto todo lo que ha pasado con el Madrid en estos últimos meses, cómo se quebró el vestuario, los problemas con Mbappé que sale de una conferencia de prensa literalmente exponiendo a Arbeloa, el problema entre Tchouaméni y Valverde. O sea, yo creo que ha llegado a un punto donde termina dejando bien parado a Xabi Alonso, el que haya terminado yendo, o bueno, haya sido terminado despedido por el Real Madrid. Llega un punto donde lo dejó con una cara bien puesta por todo lo último que ha sucedido en el Madrid, por lo que explotó, por lo que salió en internet, todo eso, como dije, llega con un Xabi Alonso con una cara bien puesta, con la verdad, con un deseo para mí que la rompa todo en el Chelsea, un Chelsea que la verdad no me acuerdo si va a jugar competencia europea, pero creo que va a ser la Conference como mucho, un Chelsea que hasta cierto punto decepcionó, porque la verdad es que nunca compitió en la Premier e incluso nunca compitió por un puesto europeo de categoría Chelsea, que sería la Champions, y hasta cierto punto en la Carabao Cup, creo que no quedó ni siquiera en partes finales de la Copa. Es verdad que en la FA Cup llegó a la final, pero perdió contra el City. La verdad es que no fue un partido que tú digas donde el Chelsea fue más que el City. La verdad no recuerdo mucho donde el Chelsea se haya merecido la victoria. La verdad es que yo creo que por parte de los hinchas del Chelsea, el que hayan hablado o hayan contratado o fichado un nuevo DT es lo mejor por lo que está haciendo el Chelsea, que justamente esta temporada que se viene el Chelsea debe de competir la Europa League, debe de competir la Premier. O sea, ya el Chelsea, por los jugadores que tiene, por la calidad que tiene, por el precio que tienen, debe de competir de verdad y no hacer lo que hizo esta temporada, un disaster class, literalmente. ¿Qué otra cosa se ha mencionado? Justamente yo estaba hablando del jugador que fichó el Manchester United, el brasileño que viene del Atalanta, el mediocampista, Ederson, si no ando mal, que fichó justamente el Manchester United no hace unas pocas semanas y que justamente va a ir a la Copa del Mundo después, desgraciadamente, de la lesión de Wesley, del lateral derecho de titular de Brasil. Se terminó lesionando eso de un cupo y hizo que Carlo Ancelotti llamara a este jugador Ederson o Emerson, la verdad no me acuerdo muy bien el nombre, jugador o un mediocampista del Atalanta, que justamente ya el Manchester United fichó, simplemente falta cosas de rutina, la firma y se acabó. Y justamente yo no sé si es por eso que Ancelotti tal vez se haya fijado como él para agarrar esa vacante vacía que había quedado en Brasil, o sea porque haya visto al jugador mucho antes que el Manchester United, lo estuvo viendo, analizando y se le dio el hueco y obviamente por la lesión de Wesley y lo llamó. No lo sé. Ahora, yo no sé si Ancelotti lo llama para que sea mediocampista o tal vez Emerson o Ederson, la verdad no me acuerdo muy bien del nombre, sea un jugador polivalente que pueda jugar como lateral a lo Fede Valverde, a lo sí, a lo Fede Valverde, o sea, ya no me acuerdo qué iba a decir. Entonces, veremos cómo le va a este jugador nuevo, a este jugador brasileño en el Manchester United, cómo le va en el Mundial, tal vez la termine rompiendo y el Manchester United hizo un fichajazo. Pero bueno, otro de los nombres, o mejor un fichaje que ya se anunció, que también quiero hablar mucho, que tenía que también mencionarla, es del Barcelona, justamente Anthony Gordon.
Here we go. El inglés extremo del Newcastle ya fichó, ya hizo su conferencia de prensa, ya todo es oficial, ya está todo arreglado, ya es jugador culé, el jugador de inglés. Y quiero hablar muchas cosas de Anthony Gordon, que me acuerdo ahora, que justamente estuve un poco investigando en su momento, y que obviamente ya pasó un poco la fiebre de esa noticia, pero que quiero hablar también. Es un jugador, yo creo que cae muy bien para el vestuario del Barcelona, antes de hablar de lo táctico, porque es un jugador que yo creo que en el Newcastle nunca fue estrella, nunca fue el representante o la cara del Newcastle. Yo creo que en el Newcastle se hablaba más de Tonali, de Isaac o de otros jugadores que tal vez que de Anthony Gordon, y yo creo que hasta cierto punto eso es bueno, porque al final de cuentas en todos los vestuarios hay egos, simplemente los DTs se encargan de neutralizarlos, de que esos egos sean buenos hasta cierto punto y que funcione en el equipo, ¿no? Y yo creo que Anthony Gordon es un jugador que en el vestuario cae bien por eso, porque jamás se ha creído una estrella, jamás ha sido el number one de un equipo que yo recuerde. Como fue en el Everton, en el Newcastle, jamás fue el nombrado, la estrella, el mimado, si le quieres poner de esa forma. Y ahora hablemos un poco de lo táctico. Si no ando mal, hay una estadística que muestra que Anthony Gordon es uno de los mayores delanteros barra extremos que baja a defender, y es uno de los mayores delanteros barra extremos que presiona demasiado. O sea, Anthony Gordon, si le quieres poner hasta cierto punto, es un Rafinha con un poco de un debuff, pero sí es un Rafinha porque tiene mucho físico, tiene mucha presión. Es algo que obviamente a Flick le encanta, o sea, eso a Flick le viene, o sea, literalmente es lo mejor que le puede suceder a Hansi Flick, un jugador que presione, que no se crea que es más, y que al final de cuentas yo creo que Flick puede evolucionarlo, puede impulsarlo, puede mejorarlo, como lo hizo con Rafinha, como lo hizo con Pedri, que hizo que evitara más lesiones, justamente con Rafinha, que dije que lo hizo un jugador o uno de los jugadores más determinantes, con Ferran Torres, con Gavi, con la mayoría de jugadores que ha hecho que con Flick suban su rendimiento, que vayan a su peak, a su prime. Y yo creo que con Anthony Gordon va a pasar lo mismo. Yo creo que la va a romper toda Anthony Gordon, obviamente con un Flick al mando, que lo va a potenciar demasiado para que sea más finalizador, más determinante, porque ya lo que ya tiene Anthony Gordon, y es como dije, la presión. Anthony Gordon va a ser un jugador que va a presionar como la puta madre que lo parió, no se va a cansar el hijo de puta, va a ser una piraña esperando a su presa, literalmente, y va a ser un jugador, un extremo que va a bajar mucho a defender, porque yo creo que Ferran Torres lo hace, Lamine Yamal lo hace también, aunque no al punto como Rafinha o como yo creo que lo va a hacer Anthony Gordon, pero Lamine Yamal también presiona demasiado, va y muerde, obviamente no baja tanto a defender, ya ves que sí se queda un poco arriba, pero yo creo que Anthony Gordon es un gran jugador para el esquema de Hansi Flick, un esquema que presiona, un esquema que ahoga, un esquema que cuando le van a atacar o le pasan la línea adelantada, todos tienen que bajar a defender. Es un jugador que se adapta muy bien a ADN Barcelona de Flick. Entonces, la verdad espero mucho de Anthony Gordon. Además, como dije, Anthony Gordon jamás ha sido la estrella de un equipo, entonces yo creo que también le cabe muy bien. Y Anthony Gordon, que al final de cuentas, hasta cierto punto es culé, cuando se enfrentó el Barcelona con el Newcastle Pro Champions, que esa semifinal, bueno, semifinal, se me fue el pedo, en ese partido el Barcelona golea al Newcastle por completo, le mete como 7 en el Camp Nou. Anthony Gordon dijo palabras bonitas para los culés y tal vez le haya endulzado un poco el oído, ¿sabes? Pero la verdad es que yo creo que Anthony Gordon es un muy buen fichaje para el Barcelona. A ver, ¿qué otro más fichaje recuerdo yo? Ya hablamos de uno del Barça, uno del United, otro del Madrid. Hablamos un poco de varios DTs como Mourinho, como Iraola, como justamente Seba Slot, como Xavi Alonso al Chelsea. ¿Quién más? Otro fichaje yo recuerdo. A ver, no se ha hablado de fichajes como tal, no son fichajes, pero son cosas que sí se han hablado en el entorno de justamente de fichar jugadores. Por una parte, Julián Álvarez para el Barcelona, se ha hablado mucho de que el Barcelona ha hecho
¿cómo se le dice? Ofertas por comprar a Julián Álvarez al Atlético de Madrid. Y un Atlético de Madrid que se desvinculó todo, o sea, se salió del carril sacando un montón de posteos en su Twitter donde se burlaban completamente del Fútbol Club Barcelona diciendo tanto por Spotify y tanto esto por Rafinha. Here we go, Rafinha. Y igual con Lamine Yamal, o sea, hicieron una barbaridad el DM del Atlético de Madrid en Twitter, que te cagas de risa, o sea, fue una locura eso, porque luego obviamente dijo el Atlético de Madrid que todo era mentira, que el Barcelona jamás ofreció nada, que todo es falso, que el Barcelona no está dando respeto, que no muestra el respeto que debe demostrar por ser un club grande, y un montón de cosas que salieron, que veremos si al final de cuentas fue verdad, que si Julián Álvarez se termina yendo al Barcelona, la verdad no lo sé. Es verdad que con la paso de los días ha bajado un poco esa noticia, como fue el inicio de casi el inicio o bueno, al final de la temporada, porque todavía no acaba, falta el mundial, pero sí al final de las competiciones, y entre esa medida, entre el final de las competiciones y el inicio de los amistosos, fue en ese momento donde estuvo muy fuerte lo de Julián Álvarez, ¿no? Y todo esto del Barcelona. Luego otra cosa que se ha hablado justamente, otros fichajes que se han mencionado, que yo recuerde, que justamente estaba aún en mi mente, pero se me fue el pedo. No me acuerdo qué otros más fichajes, justamente que además del Barcelona, con el Julián Álvarez se han hablado. Bueno, justamente Bernardo Silva, que muchos hablan de Bernardo Silva, que tal vez pueda ir al Barça o al Atlético de Madrid, que lo quiere comprar para que sea reemplazante de Griezmann. No lo sabremos, veremos en su momento. Y no mucho más, la verdad es que no recuerdo otras cosas de fichajes. Si se me fue uno que otro fichaje, lo lamento, tal vez hayan hablado o hayan fichajes que ya se hayan hecho, tal vez yo no lo sepa, pero si seamos sinceros, si no son el Barça, el Manchester United o el Real Madrid o incluso el Atlético de Madrid, casi a nadie le para bola a eso. Entonces, no es por disminuir los otros jugadores, pero vamos a ser sinceros, no es lo mismo, no es lo mismo, hijos de puta, no es lo mismo. Entonces, espero que les haya gustado este video de fichajes. Sé que tal vez no haya sido el mejor video, tal vez no me haya explicado de la mejor forma, pero es una nueva forma o un nuevo tipo de video para mí. No estoy acostumbrado a hacer este tipo de videos. Yo soy más de ver un partido, analizarlo en directo, chan chan y se acabó, y dar mi opinión. No de este tipo de cosas, de buscar más información por aparte, de hablar, de dar mis opiniones sobre estos jugadores que vayan a ir a varios equipos no élite. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, gente de YouTube. Espero que les haya encantado este video. Veré si para el final del mundial, porque lo más seguro es que haga otro para el final del mundial. No voy a hacerlo en mitad del mundial. Hago otro video parecido sobre los fichajes que tal vez ya se hayan mencionado para ese entonces. O me dé una paja y hago un video sobre la reacción de una persona que haya hecho este trabajo y hable de los fichajes para la próxima temporada. Veré en su momento qué hago. Pero bueno, nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Si a veces volteaba mucho para acá y no veía la cámara, es que estoy viendo el OBS y que no haya pasado nada. Pero bueno, nos vemos. Chao, chao, gente. Suscríbanse y dejen su like, que se los agradecería un montón. Bye.